Nadie nos preparó para la guerra, nadie nos preparó para el conflicto que se vivía en ese tiempo en Colombia. Nosotros tuvimos que aprender en la marcha, nosotros tuvimos que ser alumnos de los mismos actores armados para podernos desenvolver en el conflicto. Toda la problemática social que hay en ese momento, en esos 90, hace que nuestro departamento empiece a generar una serie de conflictos. Los ataques, las masacres, tomas guerrilleras, bueno, todo lo que hay en el conflicto y que incluso hasta ahora lo estamos viviendo. Entonces, el periodista es como estar en el medio, ¿cierto? Tienes que necesariamente, como hablas con las autoridades, pero también tiene que estar pendiente y a mirar qué es lo que pasa con los actores armados. Eso hace que el periodista sea blanco de todo. Desde 1993 he sido un periodista de campo, he sido un periodista de terreno, he sido un periodista que le ha colocado la voz al que no quiere hablar y el rostro al que no quiere que se le registre. Ese ha sido tal vez de los mayores aciertos que he tenido, es entrar a las regiones donde casi ningún periodista, ni de Bogotá, ni de otra región del país, entra a zonas de conflicto en Nariño. Era una época súper complicada porque todo este contacto con los grupos al margen de la ley, con las mismas autoridades, empieza a generar un deseo en cada uno de ellos de tener al periodista que tenía acceso a las diferentes fuentes de información, de tenerlo como de su lado. Y al ver que eso no se daba, empiezan las presiones de lado y lado hacia los periodistas, el equipo técnico, para que de alguna manera pudiéramos tener infiltrados, por decirlo de alguna forma, dentro de nuestros grupos de periodistas. Fui alertado de que un grupo de periodistas fueron a hablar con la guerrilla del ELN de que yo era un informante de los paramilitares y eso puso en peligro mi vida hasta el punto de haberme declarado objetivo militar por la guerrilla del ELN. Uno de mis amigos periodistas me llama y me dice: ve, apareciste en un panfleto de las Autodefensas Unidas de Colombia, de las AUC. Estás amenazado y te dan 48 horas para salir de la región, en el departamento de Nariño. Yo ya, lógicamente, me quedé un poco pasmado y empecé a escuchar que, de verdad, yo era parte de un panfleto en donde nos amenazaban a otras personas. A una colega, un camarógrafo, estaba el asesor de paz de ese momento de la gobernación. Y en ese mismo listado terminamos incluidos porque exigían a unos declarados como objetivo militar, tenían que salir inmediatamente en el lapso de 48 horas y a otros teníamos que renunciar o retractarnos de lo que se haya dicho. En mi caso era renunciar al medio en el que en ese momento estaba trabajando. El secuestro del año 2000, 14 de diciembre del año 2000 por parte de la guerrilla del ELN, y desde ahí fueron 2 largas semanas de una caminata impresionante con la guerrilla y exponiéndonos en ese entonces cuando se llevaba a cabo uno de los paros armados más grandes que ha tenido Nariño en el año 2000. Los habitantes de Puerto Rico en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador fue un dolor inmenso. Recuerdo que para esa época mis hijos estaban muy pequeños. El mayor no tendría 4 años. Y mi mamá, creo que el secuestro es el peor dolor, es la peor odisea, es lo peor que puede pasar el ser humano y su familia, desconectada de la realidad. Es el dolor más duro que puede pasar una familia, es no saber nada de su ser querido cuando es secuestrado, ni una prueba de supervivencia, ni un mensaje que les diga si vive o está muerto. Yo veo con una mirada de tristeza el periodismo, porque el periodista ha tenido que ser relegado al escritorio. Son muy pocos los periodistas que aún visitamos el territorio, que aún estamos en contacto con la gente, que aún vemos la realidad de las regiones y podemos contarla desde adentro. Porque si uno no cuenta una realidad desde adentro, difícilmente podrá ser objetivo con la información. Yo creo que es fundamental que los periodistas volvamos al territorio, que los periodistas, pese a todas esas situaciones que aún siguen latentes en
en el país. Creo que nosotros desde la palabra debemos contribuir para que haya una sociedad más equitativa, para que haya una sociedad más informada y que a partir de la información pueda tomar decisiones. El periodismo y la comunicación debe ser esa retroalimentación, ese trabajo de diálogo en el cual podemos construir la sociedad. El periodismo debe ser en las calles, en los territorios donde se pueda. Sin ser héroes, sí podemos transmitir la noticia. En la vereda del Vallenato, zona rural de Tumaco, Winston Viracachapaba, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.